algo que se está acercando a esta casa. Algo. Un demonio. El libro que pedí, ¿lo conseguiste? Cuente conmigo para lo que necesite. Yo conseguí que lo expulsara. ¿Sabes lo que hiciste? Tiene 2 puestas de sol para hacerse fuerte y regresar a donde estaba. Puede tomar muchas formas, pero solo una es la verdadera. La exorcista es la hermana Ofelia, es una monja que llega a un pequeño pueblo llamado San Ramón, en el interior de México. Va a tener que luchar un poco con el status quo, con las formas, con lo que se supone que una monja puede o no puede hacer dentro de la iglesia. Eso es un poco con la idea que arranque para el personaje de Ofelia, la protagonista de La Exorcista. El disparador de esta película fue una idea que trajeron Cristian Cueva y Ricardo Farías, que son los co-guionistas de la película. Ellos trajeron una idea que parecía muy sencilla, que era ¿por qué no hacer una película donde el personaje del exorcista en este caso fuera una mujer? No solamente la iglesia no permite que las mujeres hagan un montón de cosas, ¿no?, dentro de su organización, sino que además estas mujeres son vistas en muchos casos como herejes o como brujas a través de la historia. Entonces darle la vuelta un poco a esto y darle esta posibilidad de hacer algo diferente a un personaje que normalmente suele ser bastante pasivo y bastante secundario, nos parecía que era una idea realmente muy interesante. Lo que más me atrajo del proyecto fue la posibilidad de hacer una película de exorcismo justamente donde le diéramos la vuelta a varios de los clichés. Uno es, por ejemplo, el hecho de que uno está esperando que el exorcismo suceda en el tercer acto de la película, el gran exorcismo final. Aquí la idea era empezar con un exorcismo y básicamente las consecuencias y lo que pasa a partir de eso es lo que sucede en el resto de la película. Había varios clichés así, varias cuestiones que tenían que ver también con que estas películas suelen suceder en lugares cerrados y esto lo convertimos en una especie de película de aventuras, casi como una road movie, y me parecía que era un concepto bastante interesante como para darle la vuelta a este subgénero. La idea principal que explora la película es justamente el hecho de tener a una mujer ocupándose de este exorcismo, justamente cuando no solamente las mujeres no se les tiene permitido hacer los exorcismos dentro de la iglesia, sino que además siempre hay una cuestión de género que a mí me parece bastante interesante, que es el tema de que las mujeres no pueden hacerlo, pero las mujeres suelen ser las víctimas. Entonces darle un poco la vuelta a esto. Aquí la poseída es una mujer, pero la relación que se crea a partir de que sea una relación entre 2 mujeres me parecía que era una cosa realmente muy atractiva. La película se filmó en los alrededores de la Ciudad de México. Se supone que es una película que transcurre en el interior de México, pero había una limitación muy grande, evidentemente, que no podíamos irnos a filmar al interior. Y entonces teníamos que encontrar estos lugares creando como retazos de lo que funcionaba muy bien para este pueblo que había que crear en diferentes lugares, y conseguimos unas locaciones espectaculares en las afueras de la Ciudad de México. A los protagonistas llegué porque eran actores realmente que a mí me gustaban muchísimo. La primera opción y única para la protagonista, María Évoli, me apareció rapidísimo porque María es una actriz que yo admiro mucho y con la que tenía muchas ganas de trabajar. Y así fue un poco con el resto de los actores. Norma Lazareno, que es como la mayor scream queen del cine latinoamericano. Salvador Sánchez, que era el protagonista de Canoa, que es una de las grandes obras maestras del cine mexicano. Todos los actores que queríamos estaban disponibles. Cuando uno tiene actores veteranos que tienen una trayectoria con la que tiene, por ejemplo, ¿no? Salvador Sánchez, es una forma de trabajar que tiene mucho más que ver con el teatro, quizás con una formación como más clásica, y contra lo que pueden ser actores más jóvenes que vienen por ahí más de televisión o vienen de otros lugares. El tema es entender qué es lo que necesita cada actor. Te podría decir por lo menos que cada uno de los días de rodaje tenía una escena complicada, tenía un momento difícil. Particularmente a mí me llena mucho de satisfacción una de las escenas de la película, que es en una iglesia abandonada. Esa escena fue un gran desafío en cuanto a puesta en escena, en cómo construir la progresión de esa secuencia, y sobre todo por el tema también de que tenía un efecto visual muy complejo. La única aparición realmente que tiene este demonio, que es una serpiente que es invisible la mayor parte del tiempo, pero que con el contacto con el agua bendita tenía que aparecer. Y aquí lo que planteé yo, una serpiente física que fuera de un material translúcido. Lo que se terminó haciendo es hacerla aparecer a medida que el agua le va pegando. Estoy muy contento y estoy muy contento con cómo llega a ese momento la escena, cómo progresa esa escena, el trabajo actoral, el trabajo de puesta en escena para aprovechar ese espacio, para aprovechar todos los ángulos
ángulos de ese espacio, no matarlos todos de una vez. Esta es una película que habíamos planteado un poco más como una película de aventuras y como un western. Entonces creo que las mayores referencias que usamos en esta película fueron de westerns, desde algunos clásicos. Visualmente creo que la influencia más grande fue el cine de Sergio Leone y el spaghetti western. Esta fue mi película número 14. Yo he trabajado fundamentalmente siempre dentro del cine de terror, y la idea para que eso no se agote y no sea siempre estar haciendo el mismo chiste, es que cada película tenga una aproximación visual muy diferente, una aproximación narrativa muy diferente, con algunas cuestiones estilísticas que nunca había probado hasta ahora. Las plataformas evidentemente están influyendo de manera muy poderosa. La Exorcista es una película, de hecho, que la finalidad siempre fue estar en plataforma. La película está ya en Star Plus para Latinoamérica. Es impresionante la forma en la que estaban influyendo las plataformas, pero creo que tenemos que entender como directores de cine qué es lo que diferencia a nivel de lenguaje el resto del contenido que se hace para las plataformas del cine. ¿Qué es lo que hace que las películas sean películas? Es lo que me parece en lo que nos tenemos que concentrar y tenemos que tratar de darle al público.